Mi querido Alberto Achar, gerente de librerías Gandhi, estás impactado de todo lo que pasa en ¿Qué tal, Fernanda? Mientras entramos al aire, ¿verdad? Así es, mucho Son como movimiento. diez conversaciones al mismo tiempo. Así es. Qué gusto, Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Gerente de librerías Gandhi, cuando tú escuchas el nombre, el título, la marca Gandhi, ¿qué te viene a la mente? Bueno, muchas cosas. De inicio, cuando me preguntan por qué se llama Gandhi, un nombre, digamos, de un personaje relacionado con la India, un tipo que además liberó a su pueblo a través de la inteligencia y no de la violencia, un tipo que cambió la historia de su propio pueblo. Y entonces, bueno, me viene a la mente mucho mi tío, fundador de Librerías Gandhi, que precisamente es lo que él quería hacer a través de la lectura, ¿no? Él creía que la única oportunidad de cambio era a través de la educación y a través de la lectura. Entonces, bueno, me relaciona directamente con él y con lo que ha querido hacer, quiso hacer a lo largo de los años. ¿Con cuántos libros empiezan y cómo empieza Gandhi? ¿Cuál es la historia de Sí. Gandhi? Empezamos en 1971. De hecho, la primera librería, una librería en Miguel Ángel de Quevedo, que bueno, está hasta hoy en día, una librería de 150 metros cuadrados. Y la historia es muy linda porque pertenecía a un gran local de 600 metros cuadrados, esta librería, este espacio, que se convirtió, digamos, en el lugar de pensamiento, el semillero del pensamiento del sur de la Ciudad de México. A un lado tenía una academia de karate, tenía una dulcería, también de 150 metros cuadrados, y tenía una zapatería. Entonces, conforme este lugar se convirtió en un espacio mágico y empezó a crecer, pues, se empezó a comer los locales de al lado y se convirtió en una librería de 600 metros cuadrados, pero decían que la inteligencia desplazó a la violencia, ¿no? En este sentido, relacionándolo con la academia de karate. Y así empezó todo ese sueño, este espacio abierto en donde podías estar en contacto con los libros, ¿no? Decía mi tío, yo quiero que la gente se les caigan, que cachondeen con los libros y no a lo que se tenía acostumbrado el mercado en ese entonces, los lectores compraban sus libros en librerías por mostrador, como si fueran artículos de ferretería, ¿no? Llegaban y pedían, me das por favor el laberinto de la soledad de Octavio Paz, y lo tenían por allá atrás como si fuera una cubeta o una brocha, ¿no? Y él decía, quiero que estén en contacto directo, quiero crear este espacio. Y así es como se dio el inicio de Librerías Gandhi, ¿no? En 1971. ¿Cómo se compraban los libros antes? Porque fíjate, Alberto, Achar, que, por ejemplo, mi abuelo que deja una gran biblioteca, Sí, sí, igual sí. que mi abuela, mis abuelos paternos, se los mandaban de Argentina. O sea, no había Sí, ni siquiera posibilidad en México de tú poder entrar a una tienda, había como un mercado, sí, sí, sí. o fuera sobre ruedas o fuera negro, Aparentemente informal en ese sentido. informal. No había tanta presencia de muchas editoriales en México como tal, ¿no? No, Mauricio no. cuenta, yo no había nacido, pero Mauricio cuenta que él se iba a grandes ferias en todo el mundo a conseguir directamente libros que traía y compraba en grandes lotes a precios irrisorios, ¿no? Y precisamente llegabas a la Gandhi y te encontrabas estos libros maravillosos y él decía, bueno, la cultura al menor precio y los ponía a precios muy, muy, muy accesibles, pero desde luego había que hacer, no estaba la presencia de todas estas grandes editoriales de España, de Argentina, de No. Sudamérica, de habla hispana, todavía en el país, ¿no? Entonces, desde luego, era un negocio, digamos, artesanal en ese sentido, ¿no? Fíjate cómo hoy contamos con la feria más grande del mundo, Es que es la increíble. Feria del Libro de Guadalajara. Es la segunda feria a nivel tráfico más grande del mundo, Es una que tiene locura. casi 800,000, 900,000 visitantes, y uno de repente en un país en donde las cifras de lectura no son tan alentadoras, te encuentras con estos datos y es increíble, ¿no? Eh, Alberto, nos vimos el año pasado con proyectos como siempre muy interesantes. A mí soy fan de Gandhi, soy compradora de Gandhi, soy parte de la familia Gandhi, sin duda, sin duda. Para mí Gandhi ha sido un espacio y también lo es para mi familia. Un espacio maravilloso en donde cada quien entra y salimos como luego sales en los aeropuertos, uno para la derecha, otro para la izquierda y otro de frente, ¿no? Su propia Cada búsqueda, quien con su vuelo, así es. cada quien con su propia búsqueda y cada quien con sus propios encuentros. Y siempre salimos con algo. Nunca hemos salido de Gandhi con las manos vacías. Eso queda, eh, es un testimonio que te Sí, doy sí, como sí. familia, Los ¿no? encuentros que se dan a través de los libros, Ah, ¿no? no, perdona. Y además, saberte en el placer
de sentarte en el suelo de Gandhi, Sí, 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 sí. con las piernas cruzadas y hojear libros, es un Y explorar. regalo único. Viene el libro Gracias. abierto. Sí. ¿Qué es libro abierto? Es una campaña, Sí, entiendo. sí, es nuestro proyecto social, libro abierto, de alguna manera, yo decía, por vocación, desde que se crea Librerías Gandhi, parte del ADN y parte de lo que creemos siempre es el cambio a través de la lectura, ¿no? Y a lo largo de los años trabajamos fomentando la lectura desde nuestras campañas, desde diferentes esfuerzos como donar libros a las prisiones en su momento, hacer visitas guiadas con ciertas escuelas, pero nunca tuvimos un proyecto social como tal, no dábamos, digamos, disparos al aire. Y hace 4 años, de alguna manera, nos vimos con esta inquietud muy grande de decir, queremos realmente generar un cambio en el tema de la lectura, ¿no? Y esta lectura como una herramienta de cambio para poder realmente generar bienestar, ¿no? Y empezamos a hacer investigación, empezamos a hacer análisis y entender por qué no se lee en México, cuáles son los problemas. Encontramos tres principales. Uno tiene que ver primero con las casas, con los padres, en donde no se lee y desde luego no genera ninguna inquietud en el caso de sus propios hijos. Uno que nos pareció que era el más importante, donde teníamos que empezar, que eran las escuelas. Tenemos en México un montón de escuelas donde tenemos o casas hogar, guías y maestros que no necesariamente leen y los que leen no tienen esta capacidad de generar en los niños la inquietud por la lectura, porque no son grandes contadores de historias, porque no saben de qué manera contagiar a los niños por el tema de la lectura y acercar la lectura a través de la parte lúdica y divertida. Entonces, vimos que teníamos una enorme oportunidad de trabajar con los maestros para convertirlos en promotores de lectura, por un lado. Uno de los problemas que encontramos también es que las bibliografías que se dan en las escuelas Es que son son terriblemente malas aburridísimas. en el sentido de que te encuentras que tienes a niños que tienen 10 años y le están dejando leer a Homero, o lo están dejando leer a Shakespeare, o lo están dejando leer a O lo libros contrario, niños de 3 años, libros totalmente, para niños de incluso cuatro por ahí años. a Borges o Octavio Paz, y libros que son maravillosos, maravillosos, Pero pero no, no podemos pretender que un niño de inicio pueda entrar a través de esto, ¿no? Yo decía, por ahí habrá quien retomó a Borges y lo leyó con diccionario borgiano y se encontró con algo maravilloso, o estos clásicos de la literatura que son geniales, pero no podemos pretender que un chavito empiece por ahí. Tiene que empezar por la parte placentera. Pone ahí un ejemplo de que cuando se lanzó el último libro de Harry Potter y teníamos a 1,500 niños que estaban comprando libros. ansiosos comprando un libro de 600 y cacho, 670 hojas, devorándose el libro, ¿no? Y me preguntaban de un medio, ¿cuál es el valor literario del libro? Y yo decía, Eso, me parece que esto precisamente, yo no soy nadie eso, para hablar del valor literario como tal, porque no soy un crítico literario, pero el valor más importante es que acercó que hay fila. a través del placer, ¿Sabes ¿no? con cuál también que lo mencionaba aquí? Es un fenómeno, el niño de pijama de rayas. Impresionante, Impresionante. así es. Los jóvenes y los chavos están leyendo esos libros, Harry Potter y el niño de pijama. Totalmente. Ahora, no también tendríamos que apretarle más la tuerca a los escritores, No, desde Alberto, luego. porque pues también los escritores son muy pocos los que están sacando estos garbanzos de a libra. Es correcto, y esos garbanzos de a libra se agradecen porque son herramientas, hablaba yo de la bibliografía que tienen los maestros, que sirven para acercar a la lectura y posteriormente poder llevarlos en ese camino, ¿no? Decíamos nosotros que todos los que nos convertimos en lectores tuvimos un guía cercano, tuvimos un primo, un amigo, un maestro, un abuelo que nos inspiró el tema de la lectura y nos fue llevando. Y así es como nos convertimos en lectores. Queremos que los maestros tengan primero la capacidad de hacer eso, de generar esta inquietud. Queremos que los maestros tengan herramientas para poder tener una bibliografía curada. Y por otro lado, decía yo que es un proyecto integral, un programa integral de fomento a la lectura, porque ponemos también los libros. Todas las instituciones que estamos seleccionando, las casas hogar y escuelas, lo que hacemos es al final darles un acervo inicial de 500 libros con un espacio, con un librero increíble, para que puedan estar a la mano. Veíamos que muchos de los programas de fomento a la lectura se ponían los libros pensando que los lectores iban a generar de manera espontánea, ¿no? Y no es así, generas la inquietud, generas al niño que realmente tiene este deseo y le pones el libro a la mano, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el libro abierto. ¿Cómo podemos ayudar en libro abierto para quienes te estamos escuchando
y queremos que esos niños tengan libro abierto. Sí, ¿Cómo totalmente. le podemos hacer? Totalmente. El año pasado, que además nos diste la oportunidad, lanzamos el proyecto, te decía con mucho escepticismo de saber qué iba a suceder. Resulta que al Ay, final no, nos pudimos fue muy llegar bien, sí. a 4,500 niños con Sí. 26 escuelas, 52 maestros, gracias al apoyo de 24,000 lectores que van a Librerías Gandhi, que creyeron en el proyecto, haciendo su donación en cualquiera de nuestras 35 librerías, haciendo su donación en en nuestra página gandhi.com.mx/libro abierto. Además, nosotros en el compromiso de que del total de lo que se done, nosotros vamos a poner una parte similar, ¿no? Y nada, el resultado, nosotros lo lanzamos, Fernanda, en febrero, el periodo de recaudación, que dura 4 meses, y 8 meses hacemos toda la parte de capacitación a los maestros, la selección de las instituciones, hacemos la adquisición de todos los libros que se van a llevar y trabajamos, digamos, en lo que hace el proyecto. Pero bueno, a través de nuestras librerías se pueden acercar a hacer su donación y nosotros ponemos una parte similar, Cuenta conmigo, ¿eh? Cuenta con por muchas favor. personas que nos están escuchando el día de hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Hacemos una pausa, Muchísimas regresamos gracias. contigo, Alberto. No, hombre, gracias. Espérame. Para eso estamos, para ayudarnos. Y son causas que se necesitan y que no tienen que estar en manos de ninguna secretaría. Tienen que estar en manos de nosotros los Así es. ciudadanos, en conjunto con una empresa, una librería como Gandhi. Porque si no, luego uno dice leer. Hay Alberto Achar como gerente de librerías Gandhi. ¿Qué estudios hay sobre la lectura? Sí, sí, sí. O sea, cuando te digo te quita la telaraña de la cabeza, la lectura te amplía el criterio, te da ortografía, etc. Pero, ¿qué se ha estudiado recientemente en torno a la lectura? Sí, te puedo hablar de muchas cifras que ahorita te las voy a mencionar. Algo que tiene que ver directamente con el programa es que nosotros entendemos que al final decimos queremos generar lectores, ¿no? El programa va dirigido a niños entre 4 y 12 años de edad, que nos parece que es la etapa más importante para poder sembrar esta inquietud de la que estábamos hablando. ¿Y qué pasa con la lectura? En el momento en que tú te conviertes en lector, en donde se te desarrolla esta capacidad de procesamiento de tus propias ideas, en donde te permite conocerte a ti mismo y poder expresarte de una manera adecuada y relacionarte, digamos, con tu entorno de una manera diferente, y en donde lo más importante es que te ayuda a desarrollar tu capacidad de imaginación. Y decíamos que en estos niños que están en situación de vulnerabilidad en casa, hogar y escuelas, el poder permitirles desarrollar su capacidad de imaginación y verse en un mundo mejor les permite crecer muchísimo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tenemos cifras que no son muy alentadoras, en el sentido de que, bueno, 47% de los mexicanos, es un dato que he mencionado mucho, que cuando tú les preguntas por qué leen, lo hacen por obligación, como respuesta espontánea. Híjole. Terrible. Tenemos por ahí un dato en donde somos uno de los países que tiene menor número de librerías por habitante. Se habla de que tenemos 1,120 puntos de venta de libros, pero solo 730 son librerías tradicionales, ¿no? Con 120 millones de habitantes. Cuando hablas de Argentina, por ejemplo, con casi 50 millones de habitantes, son 2,000. En el caso de España, 4,000, ¿no? Entonces, la verdad es que el dato no es No, muy nada alentador. alentador. Hablamos por ahí de 2,9 libros en promedio de lectura al año. Y por otro lado, bueno, un dato que es contradictorio, porque tenemos casi 7,000 bibliotecas públicas existen en la República Mexicana. En ¿Y esta, la un poco, afluencia? de hecho, es terrible porque tenemos una de las bibliotecas públicas más grandes de Latinoamérica. Era la primera, creo que es la José Vasconcelos, ahí en Buenavista, un Sí. proyecto brutal con casi 800,000 ejemplares, pero está vacío, ¿no? Entonces, yo digo, no se van a dar los lectores como si fuera generación espontánea poniendo nada más los libros, ¿no? Creo que se tiene que generar esta demanda por parte de los lectores y ir creciendo de manera simultánea en poner los libros a la mano, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, hay cifras en donde te muestra que a mayor, y entendemos a la lectura como una herramienta de educación importantísima. Por eso el eslogan del programa Libro Abierto tiene que ver con transformemos juntos la educación a través de la lectura. Y este mecanismo transformador lo que hace, hay datos que nos dicen que a mayor nivel de escolaridad se tiene, las carencias alimenticias, las carencias económicas de estos niños vulnerables van cambiando radicalmente, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos datos que nos permitieron poder diseñar esto.
y encontrar en libro abierto algo que de alguna manera hoy en día a 4.500 niños ya les está cambiando la vida, ¿no? ¿Cuántos esperas este año? Fíjate que empezamos con, ya digamos, con el precedente del 2016. Esperamos poder llegar este año a 52 escuelas, 7,000 niños más. Hemos visto que el programa ha tomado mucho revuelo en el Qué sentido de que buena noticia. estamos, 7,000 muchos más, niños. 7,000 niños adicionales a los que ya tenemos hoy en día, que son 4.500. Y estamos viendo que el número de donadores, digo que lanzamos la campaña de recaudación el 15 de febrero, y el año pasado tuvimos 26,000 donadores. Hoy en día, después de 6 semanas, tenemos ya 22,000, ¿no? Y el nivel de recaudación está al doble del año pasado. Entonces creo que está tomando forma, está tomando cada vez, está generando mayor credibilidad, y creo que la gente está creyendo en el proyecto, ¿no? Y eso nos entusiasma muchísimo, ¿no? Es al cabo, eh, pues desarrollar este amor por la lectura, por Totalmente. esta pasión por nuevos personajes, por nuevas letras, por nuevas historias. Totalmente. ¿Qué Decía, te han dicho? Sí, no, decía en algún momento, mencionaba Germán Hesse que a través de la lectura desarrolla esta capacidad de conocerte a ti mismo, ¿no? Y al conocerte a ti mismo te permite poder vivir y poder relacionarte y poder convertirte en una persona mucho más consciente y libre, ¿no? hoy, ¿cuántos libros se venden en Gandhi? Sí, nosotros desplazamos casi 5 millones de libros anualmente, ¿no? En los 35 puntos de venta, y tenemos casi 450,000 visitantes mensualmente, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría, ¿Mensual? mensualmente Escuché, 450,000 personas visitan las librerías. Ahora, cuando lo ves así, de alguna manera parece que es un montón, pero si lo pones en perspectiva en cuanto al número de librerías, en cuanto al valor del mercado, la venta total de libros, en comparación con otros países, la verdad es que los datos no son muy alentadores. Se dice que en México, por ejemplo, se dice que el mercado total, la venta total en todo el territorio de libros son 700 millones de dólares, lo cual uno dice es sumamente una cantidad de dinero pero brutal. Pero no. cuando lo comparas con Estados Unidos, donde venden 26,000 millones de dólares de libros, entonces ya te parece. ¿Estos 5 millones son al año? Sí, desplazamos esa cantidad de Es una unidades. locura, de todas Así maneras, es. logísticamente eso es una locura. Sí, sí, bueno, ¿Cuántos pues grupos editoriales ahí tienes en hemos México? trabajado. Tenemos nosotros en total, por ahí vi una lista recientemente, casi 800 proveedores diferentes, ¿no? Se habla de que existen aproximadamente 516 editoriales en total, pero tenemos otras categorías de productos adicionales, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, y están los grandes grupos editoriales con los que trabajamos y son, digamos, aliados en ese sentido, ¿no? Es una locura. Sí, sí, sí. Entiendo que las cifras de otro país, bueno, nos puede rebasar por mucho, Sí, pero de todas maneras la logística, y también, te lo digo yo estando en esta trinchera, pues uno dice, ¿y dónde se vende el libro? En Gandhi, en Sanborns, ¿y dónde más? Y básicamente estás hablando que son las grandes. te decía que hay 5 o 6 grandes cadenas, pero al final el número de librerías que se tiene como librería tradicional, te decía que son 732, ¿no? Para un territorio que tiene No, pues 120 millones de personas, ahí sí es muy poco, ¿no? desde Si luego es muy estamos poco. hablando que el esfuerzo, por eso creo que manejar eso desde su trinchera, pues es un esfuerzo importantísimo. Sí, y un negocio que tiene mucho de romántico, es decir, el negocio y los márgenes en la industria del libro siempre han sido muy castigados. Entonces, poder mantener una librería y que realmente pueda ser un negocio es difícil hoy en día, ¿no? Por eso es que no se abren tampoco tantas librerías en México. Sin embargo, bueno, pues seguimos en la lucha, digo yo que somos tercos. Alguien te preguntaba que si tenías todavía este sistema de vender De franquicias. franquicias. Sacamos nosotros para ciertas plazas, ciertas ubicaciones, en algún momento un sistema de franquicias. Hoy en día existen 4, pero por el momento el proyecto está detenido, digamos, ¿no? Eso ya no lo piensan por el Estamos momento. explorando zonas, porque algo que hacemos nosotros es para poder, te decía yo que poder mantener una librería como un negocio lucrativo es difícil. Entonces, todas las apuestas que hacemos tratamos de ser lo más acertados posibles en ese sentido. Entonces, hacemos estudios detrás para ver las zonas en que vamos a llegar o no llegar, ¿no? Claro. Entonces, dependiendo de eso, también tiene que ver
el si daríamos el espacio como franquicia o no, pero por el momento está detenido. Eh, Te preguntan por aquí si crees que Amazon va a desplazar a Gandhi. Sí, es una pregunta interesante. Nosotros en algún momento, hace aproximadamente 2, 3 años, hicimos una alianza con ellos para poder tener la parte de libros electrónicos y vender los Kindles. Nosotros empezamos con el tema de los libros electrónicos hace casi 6, 7 años y vimos una tendencia muy clara en el tema del libro electrónico. Hoy en día desarrollamos nuestra propia plataforma, desarrollamos nuestros lectores, nos unimos con una empresa como Kobo, que tiene, a mi parecer, los mejores lectores de tinta electrónica que hay en el mercado. Y entonces, digamos, tenemos un camino muy avanzado. Ahora, cuando se habla de Amazon en la parte de venta de libros físicos vía Internet, nosotros fuimos la primera página de venta de libros Claro. en 1996 en México en Internet. Creo que tenemos un camino ya bastante largo en ese sentido de experiencia. Y yo te diría, hasta el momento no ha sucedido. Hasta el momento creo que tenemos por mucho la mejor selección en cuanto a títulos. Hay más de 5, contando la parte de libros electrónicos, 5 millones de libros. Y creo que la curaduría y las recomendaciones que tenemos nosotros como Gandhi son mucho mejores en ese sentido, ¿no? Hemos desarrollado una red de venta de libros a través de Internet bastante robusta en el sentido de que creo que estamos dando un servicio bastante acertado. Y la verdad es que no nos ha pegado a las librerías y algo que ha protegido también eso es que tenemos en México la ley del precio fijo en el tema de los libros, ¿no? Lo cual en esta idea, cuando llega Amazon a un territorio y empieza a poner libros casi a precios a costo para poder ir ganando en otras categorías, en el mercado de los libros no se permite. Entonces no hemos visto realmente una caída en las ventas debido a la llegada, ¿no? Eh, Danos los datos nuevamente para despedirnos, Alberto, porque para mí es un honor formar parte del Libro Abierto. Gracias, Fernando. Me apunto, me sabes incondicional en ese sentido, y mientras un libro llegue a un niño, yo estoy en primera fila. Te lo agradezco Puestísima. muchísimo. ¿Dónde nos podemos...? En todas, gandhi.com.mx/libro abierto. Los invitamos a cualquiera de nuestros 35 puntos de venta para que puedan hacer su donación en cualquiera de nuestras cajas. Y nada, yo le digo a los medios y te digo a ti directamente que el hecho de que ustedes de alguna manera me permitan platicarles un poco de lo que se está haciendo, habla de que ustedes también son parte y cómplice y creen en la lectura como una herramienta de cambio, ¿no? Siempre, ¿eh? Sí. Ah, no, bueno, tú di rana con lectura, que aquí nos Gracias. tienes. Gracias, Alberto, querido. Te veo muy bien. Me da Muchas mucho gracias. gusto saludarte. Te lo